Grabar, ahí está. Ahí está grabando. Comparto de nuevo el TINA. Compartir. Ahí ven el TINA, ¿no? Sí, profe. Bueno, yo lo que hice acá, por ejemplo, he dibujado un circuito, como está ahí representado. En el caso puse un switch, puse una batería, un switch, puse una resistencia, una inductancia, y lo que vamos a hacer es ver cómo aparecen estas curvas del fenómeno transitorio cuando el switch esté cerrado. En este momento está cerrado. Para poder ver y dibujar las curvas en este programa, el efecto transitorio, lo primero que tenemos que hacer es colocar los instrumentos, porque si no le colocamos instrumentos no va a aparecer ninguna curva. Yo en este caso puse un amperímetro, un voltímetro en paralelo con la resistencia para poder observar cuál es la caída de tensión en ese elemento, y otro voltímetro más para ver la caída de tensión sobre la bobina. Entonces, una vez que colocamos los instrumentos, nosotros vamos acá a análisis, donde dice transitorios, y acá es lo único que tienen que tener cuidado son en base a los valores que le den a las escalas de la curva, a las escalas del gráfico. Tiene tres opciones acá. Van a utilizar donde dice 0 initial valor. Valores iniciales igual a 0, significa eso. Entonces, le damos el dibujo, inmediatamente vemos cómo aparece, voy a ponerlo más grande esto, cómo aparece la curva que se desarrolla de tensión sobre la resistencia que corresponde a la recta, a la curva marrón, esta que está acá, y la verde que se ve allí sería la tensión que aparece sobre la bobina. ¿Qué podemos observar en esto? Y podemos observar que en el momento igual a 0, como está ahí, fíjense que en ese instante la tensión sobre la bobina, en realidad esto por una cuestión de gráfico y de dibujo y de tiempo que demora en hacer el gráfico, aparece sobre la línea verde, que es la que corresponde a la bobina, que prácticamente está en el instante 0, si fuera todo ideal, nada más que esto es un software, por supuesto, por eso se corre un poquito, aparece acá justo en ordenada el valor de 12 voltios. 12 voltios es el valor que yo le di a la batería. Entonces, en ese instante que yo cerré el switch, están los 12 voltios sobre la batería. Empieza a transcurrir el tiempo y empieza a decrecer en forma exponencial la tensión sobre la bobina. Cuando esta bobina ya terminó el ciclo, el periodo transitorio, la tensión en la bobina vale 0. Quiere decir que este voltímetro VM1 indica valor 0. Eso me está diciendo de que la bobina en corriente continua después del periodo transitorio es un cortocircuito. ¿Ok? Es un cortocircuito. En cambio, si esto fuera un cortocircuito, que podremos imaginarnos que hay un cable en vez de una bobina acá, ¿cuál sería la tensión que quedaría sobre la resistencia? Y evidentemente, si ustedes siguen el circuito, la resistencia tendría el valor de la tensión de la batería, los 12 voltios. Y es por eso que la tensión en los bornes de la resistencia primero empieza a crecer exponencialmente y tiende asintóticamente al valor de 12 voltios que estaría justamente por acá. ¿Está claro? La corriente no la podemos ver porque está en una escala totalmente diferente. O sea, fíjense que en ordenada estamos hablando de 0 a 20, una escala de 0 a 20. Entonces, como acá las corrientes, si ustedes se ponen a ver, la corriente que circularía al final de todo este circuito, cuando ya la bobina tiene cortocircuito,
sería 12 dividido 120, que sería un valor de 0,1 sería. Entonces no lo puedo ver acá. Pero si yo agarro, le voy a sacar este voltímetro a este gráfico, le saco ese voltímetro, le saco este voltímetro, dejemos los voltímetros afuera para que no grafique las curvas de tensiones, sino que grafique únicamente la corriente. Vamos de nuevo a análisis, transitorios. Bueno, acá me dice de que hay unos cables, me da un cuidado, que tenga cuidado en el cableado. Dice warning wire, es el cableado este que está sobre la resistencia, que está sin conexión, está vacío. Pero no le demos bolilla porque no afecta. Entonces, cerramos esto. Y ahora sí, en esta curva que yo estoy viendo, me está graficando el gráfico de corriente. Fíjense que la corriente es la que me mide el amperímetro AM1, que es lo único que está conectado. Entonces, esa corriente, como vemos, en el momento igual a que cierro el switch, inmediatamente la corriente vale 0. Es como que, ¿por qué? Porque dijimos que la bobina, en ese instante hay gran variación de flujo que no permite, aparece toda una tensión en paralelo con esta bobina, como si fuera una batería que se opone a esta batería de 12 voltios. Entonces, no deja circular corriente. A medida que se va estableciendo lentamente la corriente, la tensión en la bobina va disminuyendo y la corriente empieza a circular y empieza a crecer en una forma exponencial hasta llegar al valor V sobre R. Fíjense que V sobre R, como yo les decía recién, es dividir 12 dividido 120 ohms. Entonces, 12 sobre 120 ohms me da 100 miliamperes. Por eso no la veíamos recién, porque estaba en una escala de 0 a 20, imagínense que 100 miliamperes es 0,1 ampere, o sea que no se podía ver en un gráfico con escala de 0 a 20. Entonces, esta corriente se ve cómo crece exponencialmente, según vimos recién cuál era la ecuación de la corriente en un circuito RL. Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿Cómo se realiza? Acá ustedes pueden seguir jugando, pueden, qué sé yo, cambiar valores, poner distintos valores y van dibujando las curvas que ustedes les crean más convenientes. Hagan una curva para corriente con un amperímetro solo y otra curva para tensiones para que más o menos haya algún tipo de relación en las escalas. Por eso es que hay que separar. ¿Dudas? ¿Alguno que diga sí o no por chat? No, profe, nada. Bueno, no hay duda. Perfecto. Ahora no he tenido tiempo, pero puedo hacer, yo si cierro esto y elimino este circuito, lo borro y hagamos un circuito ahora RC. Pongamos una batería, ponemos una resistencia, ponemos un capacitor, a este lo voy a poner al revés, lo roto, lo pongo por acá. Colocamos un switch, acá en serie con la resistencia. Unimos el circuito. Epa. Así. Acá. Unimos acá. Muy bien. Cerramos el circuito y tenemos acá. Bueno, ahí me quedó esta puntita, la borro, ahí está limpio el circuito. Como yo lo que quiero observar es cuál es el crecimiento de tensión en el capacitor, entonces voy a agregar un voltímetro. Agrego un voltímetro para que me pueda dibujar las curvas. El voltímetro, recuerden que siempre se conecta en paralelo
Colocar un voltímetro en serie es un error. Los amperímetros también se conectan en serie. Entonces, colocar un amperímetro en paralelo es un grave error. Es como para agarrar y ponerle un valor 0 en las notas. Rotamos a la izquierda, ponemos este voltímetro en paralelo con la resistencia. Ahí. Luego, en el otro, colocamos acá. Bueno, ahí tenemos 2 voltímetros conectados en paralelo, con los elementos que nos interesan. Acá le voy a dar un valor de microfaradio, doble clic sobre el elemento, para cambiar algo, le voy a poner 100 microfaradios, 1000 microfaradios, pongamos. OK. Acá a la batería le podríamos colocar 10 voltios. 10 voltios. OK. Bueno, veamos qué sucede. Cerramos el switch. Para cerrar el switch, simplemente nos acercamos al switch, hacemos un clic con el botón izquierdo, el switch se cierra y vamos a mostrar el transitorio. Transitorio, acá la escala son 100 microsegundos. Esa escala va a quedar corta seguramente. Vamos a ponerle 10 segundos. No puedo poner la S porque la S ya está en segundo. 10. Y ahí vemos las curvas de tensiones sobre los elementos. Evidentemente, ¿cuál es el elemento que queda cargado completamente después del régimen transitorio? El capacitor. Por lo tanto, la curva esta verde es la que corresponde al capacitor. ¿A qué tensión va a quedar cargado ese capacitor? Al valor de 10 voltios, o sea, al valor de la batería que yo le di. Y la resistencia, después que pasó el tiempo de transitorio, en ese instante aparecen casi los 10 voltios. En realidad, esto es tan rápido que el programa no lo puede dibujar, pero en la teoría, el capacitor, la tensión sobre la resistencia, arrancaría en 10 voltios. Acá no llega, crece, verse, pero arranca en 10 voltios. Si ustedes hacen una proyección de esta curva que está bajando hacia arriba, caería justo en 10 voltios. Entonces, a medida que se va cargando el capacitor, la tensión sobre la resistencia va disminuyendo, disminuyendo, hasta que queda en valor 0. ¿Y por qué queda en 0? Porque dejó de circular corriente. No hay más corriente porque el capacitor se cargó y por lo tanto no puede haber en esta resistencia ningún tipo de caída de tensión. ¿Está claro? Bueno. Lo mismo, si yo quisiera dibujar la corriente que circula en el circuito en el momento transitorio, bueno, podríamos entonces agarrar la corriente que va a circular acá, puedo sacar este cable, coloco un amperímetro, lo voy a rotar. Recuerden que la polaridad del amperímetro hay que ponerla correspondientemente para que la curva salga en su lugar positivo. Roto a la izquierda, ahí quedó acostado, lo voy a rotar de nuevo, roto a la izquierda, así queda el amperímetro con el positivo hacia abajo. El positivo hacia abajo indica que la corriente entra por el amperímetro y de acá continúa a este punto. Bien, hacemos análisis transitorio. Acá. Y no la podemos ver otra vez por un tema de escalas. Entonces, saquemos este voltímetro y hagamos el transitorio de nuevo. Transitorio, OK. Ahí está. Esa curva que está dibujada acá
es la curva de corriente que me está indicando este amperímetro, y vemos que al principio, nuevamente, en el momento que el capacitor está descargado, yo agarro y esta curva arrancaría desde 10 mA. 10 mA empieza a decrecer en forma exponencial hasta que se hace 0 porque el capacitor se termina cargando. ¿Ok? Esa es la forma de dibujar y de verificar si aplicando la fórmula teóricamente que nosotros hemos hecho, ustedes en la fórmula que tenemos ahí en el PDF, pueden aplicarla a este circuito con los valores que yo le puse acá. Un K en este caso, o sea, 1000 ohms, y un milifaradio. Este 1 significa un milifaradio, que viene a ser 1000 microfaradios. Bueno, eso sería la forma de... Ahora, imagínense, podemos hacer el transitorio inverso en este circuito también, ¿no? Fíjense que si yo cambio este circuito, a ver cómo lo puedo hacer, no sé si tiene llave inversora no. Bueno, entonces, para hacer vamos a suponer, saco la batería, vamos a hacerlo totalmente diferente, ahí está, listo. ¿Cómo hago el circuito de descarga? Vamos a unir esto, pongo así, uy, acá, ahí está. Bueno, me quedo ahí me quedó encima, por eso salen 2 puntitos ahí, porque me pase. Eso tienen que tener cuidado cuando usen el TINA. Siempre traten de colocar bien la conexión, porque eso es lo único que te hace renegar este programa. A veces uno cree que está conectado, pero no está conectado. Entonces hay que hacerlo justo. Ahí está. Ahí quedó justito. Bueno. Pero para imaginar que vamos a hacer el circuito transitorio de descarga, tenemos que considerar, si yo le hago un doble clic sobre el capacitor, fíjense que acá hay una serie de parámetros que podemos tocar. No solamente el valor de la capacitancia, que en este caso tiene el valor de 1 milifaradio, sino que podemos darle inicial voltaje de corriente continua, voltaje inicial de corriente continua. ¿Eso qué quiere decir? Que imaginemos el circuito que teníamos recién, que el capacitor se había cargado a la tensión de fuente. Y al cargarse a la tensión de fuente, era la fuente de 10 voltios, entonces yo puedo decir de acá que la temperatura, que el voltaje inicial de carga, lo voy a marcar que sí lo voy a usar, y voy a ponerle un valor, acá se pone 10 voltios. A ver, ahí está. El capacitor ahí le acabo de decir que tiene 10 voltios porque ya se cargó en el momento anterior cuando hice la carga. Bueno, perfecto. Entonces, ahora voy a dibujar el transitorio, pongo transitorio y close. ¿Y qué pasó? No me dibujó nada. A ver, hay algo que no está bien. Algo pasó acá. Vamos a revisar. Voltaje 10 voltios, dice. Sí. Si tiene 10 voltios, acá. No sé qué me está fallando acá. A ver, voy a sacar este amperímetro. Lo voy a rebotar este amperímetro. Lo que pasa que acá puede ser esto. A ver, esperen. Análisis transitorio.
Fíjese que acá, cuando hace análisis transitorio, aparece esta ventana. Y acá dice, yo le puse condición inicial 0, o sea que no me está considerando de que el capacitor está con 10 voltios. Pero si yo tildo este punto, use condiciones iniciales. Ahí le estoy diciendo al software de que tenga en cuenta que mi capacitor ya está cargado. ¿Por qué? Porque yo le di 10 voltios. Y ahí apareció la curva. Apareció la curva, fíjese que da valor negativo, pero ese valor negativo da porque si acá está cargado positivo, el amperímetro me está dando una curva de corriente negativa, que eso se soluciona muy fácilmente si yo agarro y roto ese amperímetro, roto a la izquierda, ahí, así, y lo pongo así. A ver. Vamos a ver si se conecta ahí. Ahí. No sé si está conectado, pero vamos a chequearlo. Análisis transitorio. Ok. Opa. Algo pasó. No está conectado ese amperímetro. Algo. Acá hay una línea que no me gusta. Yo les dije que tengan cuidado con las líneas, porque a veces uno cree que está puesto y no está puesto. Entonces, ahora sí lo voy a cerrar bien. Ahí. A ver ahora. Análisis transitorio. Ahora sí. Perfecto. Ven que ahora me está dando valores positivos, ya no son negativos, y es simplemente porque hay que tener en cuenta la polaridad en la cual se ha conectado el amperímetro. Si uno lo pone del lado negativo para arriba, va a dar valores negativos. Y vemos que en la descarga de este capacitor, otra vez, si yo tiendo esta curva hacia arriba, arranca de 10 miliamperes. ¿Por qué 10 miliamperes? Porque es como si fuera que el capacitor tiene 10 voltios, como si fuera una fuente, y 10 dividido 1000 ohms es lo que me va a dar el valor de 10 miliamperes. Pasa el periodo transitorio y esto decrece al valor 0. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto vale la constante de tiempo de este circuito? La constante de tiempo de un circuito RC vale el valor R por C. O sea que si yo multiplico 1000 ohms de la resistencia por los, ¿cuánto le habíamos puesto a este? 1 milifaradio, tomando siempre la capacitancia en faradios, en faradios. O sea, si es 1 milifaradio el que dice acá, en faradio, ¿cuánto sería? 0,001 faradio. Multiplico 0,001 faradio por los 1000 ohms y ese será el valor de la constante de tiempo. Y ese valor de constante de tiempo es un valor en el cual ustedes, si quieren hacer el cálculo, ¿cuánto daría? Sería cerca de un segundo más o menos, ¿no es cierto? 0,01 por 1000 son 1. 1. Si yo me fijo acá en la escala, el valor de 1 estaría aproximadamente por aquí. No, un poquito más, por aquí. Entonces, si yo trazo una recta que suba donde toca la curva, me daría el valor de corriente aproximado que equivale justamente a un aproximado de un 23%. Un 23% de la corriente total que hay en el circuito. Entonces, esa constante de tiempo me está indicando que es aproximado, para el caso de un capacitor, que al pasar ese tiempo, ya la constante de tiempo, el proceso transitorio es como que ya está terminando. Entonces, para considerar que el proceso de transitorio terminó por completo, cuando
multipliquemos 10 veces el valor de esa constante de tiempo R por C, ya vamos a asumir de que ese régimen transitorio terminó. O sea que para nuestro caso particular, la corriente ya es igual a 0. Entonces, si lo veo desde el punto de vista voltaje, cuando yo lo cargue al capacitor, el R por C sería justamente el valor en el cual ya al 63% el de valor de tensión total que va a llevar ese capacitor ha ocurrido. 10 veces más de ese tiempo, ya puedo considerar que el capacitor se cargó por completo. Entonces, eso es el concepto de constante de tiempo de un circuito, ya sea RC y RL. Vale para los dos el mismo concepto. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No hay preguntas? 12:55, no hay preguntas. Bueno. Ese es el concepto de régimen transitorio que es necesario que ustedes conozcan. A ver, para jugar un poco ahora, yo quiero que juguemos porque estas cosas después siempre yo hago una pregunta tan sencilla en un examen y después vienen y dicen, profe, eso no lo entiendo, no lo vimos. Pero no es que no lo vimos. Lo que pasa es que ustedes no interpretaron los conceptos que estamos dando. Pero yo voy para que hagamos un pequeño ejemplo gráfico, si me da el tiempo que me queda en este transcurso de este Zoom. Voy a agarrar y voy a dibujar un circuito de esta manera. Esto, por ejemplo, yo lo supe tomar varias veces en los parciales, en los exámenes finales, y después ustedes me dicen, profe, qué dolor de cabeza que me da usted. Pero voy a poner una resistencia acá, cierro acá, pongo este cable conectado acá, esta resistencia le agrego, fíjense lo que va a pasar acá, a ver. Acá, y acá voy a colocar yo una simple batería como esta. Pongo esto, uno aquí, y vemos esto aquí. A ver, ahí está. Bueno, ahí, lo hagamos así al circuito. Miren ese circuito. Yo pregunto, a ver, voy a hacer una pregunta. ¿Hay un proceso de régimen transitorio acá? ¿Existe el régimen transitorio que acabamos de ver? Sí, pero una vez que se carga el capacitor, el circuito, digamos, la corriente deja de circular por el capacitor y pasa a circular por la R2. Exactamente, muy bien, muy bien. ¿Cuánto vale la constante de tiempo de este circuito que acabo de dibujar? Fíjense, no me lo digan en valor, sino ¿cuánto vale? La constante de tiempo de un circuito RC vale R por C. Ahora, ¿cuál de las dos R por C? ¿La de R2 o la de R1? R1. R1. La de R1. Perfecto. Pregunto, ¿a qué tensión se carga este capacitor en ese circuito? A simple vista, sin hacer cálculos. A la fuente. No, señor. Se va a cargar a la mitad del valor de la fuente. A la mitad del valor de la fuente. ¿Por qué? Porque la resistencia R2 está en paralelo con el capacitor. Y si ustedes se fijan, R1 y R2 tienen los dos el valor 1K, o sea, son iguales. Es un divisor resistivo que me está, al ser iguales estas dos,
la tensión me la está dividiendo a la mitad en este punto, en el punto de la unión de las dos resistencias. Y como si esta va a tener 5 voltios y esta va a tener 5 voltios, evidentemente que la tensión que se cargó el capacitor van a ser 5 voltios. ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto. Y en el caso que fueran distintas, profe, las resistencias. Y en el caso que fueran distintas, tendrían que haber hecho el ejercicio número 4, que está en el PDF, que yo les pregunté de entrada si lo habían entendido, todos me dijeron que sí, pero si fueran distintas, el ejemplo de que, por ejemplo, esta fuera el valor de, que fuera sería, a ver, para hacer algo fácil, le demos el valor de el doble. Mira, voy a poner el doble de la otra, 2K. OK, miren, hagamos el análisis de tabla de resultados. O sea que, profe, nosotros en estos casos, digamos, tenemos que tomar como si fuese un régimen permanente y la caída de tensión de R2 va a ser la carga del capacitor, ¿verdad? Exacto, pero el régimen transitorio dijimos que dura un tiempo, y ese tiempo es 10 veces RC, en este caso. 10 veces RC. ¿Cuál RC? La de 1K con el capacitor de 1 milifarad. Miren acá que puse el doble, como me preguntaban recién. El doble de resistencia, fíjese qué tensión me dice BR2. BR2 está acá. Dice que tiene 6,67 y BR1 tiene 3,33. ¿Qué significa eso? Significa de que, a ver este capacitor, esperen, quiero ver si no está con condiciones de carga. Sí, sí, está cargando. Sí, le voy a sacar este tilde para que no tome ese valor. Análisis transitorios. Acá, no, esto no. Análisis, tabla de resultado de voltajes. Bueno, acá me da esos errores que son cableados nada más. ¿Dónde está el mouse? Close. Bueno, acá vemos que BR2 dice que tiene 6,67 voltios y la otra tiene 3,33 voltios. O sea, al aumentar este R2, yo ya estoy teniendo un porcentaje mayor de tensión debido a que esta resistencia R2 es más grande. Es el ejemplo, por eso les digo, estudien y fíjense bien en el caso del potenciómetro. El ejemplo de potenciómetro es el ejemplo de divisor resistivo. ¿Cómo se calcula la tensión sobre la resistencia R2 teóricamente? Muy sencillo. Divido 10 voltios dividido R1 más R2. En este caso serían 10 voltios dividido 3000. 10 dividido 3000, ¿cuánto sería? 3,3, ¿no es cierto? Que es justamente 3,3 miliamperes. 3,3 miliamperes por 2000, que está acá, es el resultado de los 6,67 voltios aproximadamente que está ahí. ¿Está claro? Sí, profe. Ahora, si yo agarrara, para seguir el ejemplo, antes que se acabe esto, no sé cuánto falta, supongamos que ahora yo le saco esta resistencia. ¿A qué tensión se carga el capacitor ahí? 10 voltios. 10 voltios. Muy bien. Si yo pongo acá un amperímetro, ¿cuánto me va a indicar este amperímetro en este circuito? Así como está. Vayan pensando. Uy. Es jodido dibujar en esto, pues se me va el mouse. Acá me quedó una conexión media mal. Va a arrancar de 0,1 y va a disminuir hasta 0, ¿o no? Hasta 0. O sea que la corriente final de ese amperímetro es 0. Pero desde el momento que yo agarre y le coloque esta resistencia, ¿cuánto me va a medir este amperímetro?
pongo una resistencia acá, del valor, bueno, ahí está de 2K. Vamos a ponerle un K también a esta para que sea más fácil. El cálculo. ¿Cuánto va a marcar ese amperímetro? 5. 5 ¿qué? 5 miliamperes. Está en K los valores. 10 dividido. ¿A qué tensión se va a cargar ese capacitor? 5 voltios. ¿Cómo lo demostramos eso teóricamente, prácticamente? Con Le la quedó tabla. desconectada la resistencia 2. ¿Qué cosa? Pensé que le había quedado desconectada la resistencia 2. Sí, no, está conectado. Ahí está. La tensión sobre la resistencia R2. ¿Qué pasó acá? Acá hay un error. Sí, puede ser que diga que En el gráfico, profe, le quedó, me parece, en el gráfico, desconectada la R2. la R2. O sea, cuando puso R2 no terminó de cerrar la conexión con el cable. Tenés razón, por eso es que me da cualquier cosa. Ahí está.